Perfecto. Bien, entonces vamos a seguir con el objetivo de ayer, que es reconocer las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, para ángulos de 30, 45, 60 y 90 grados. ¿Ya? Entonces, ¿qué se vio ayer? Voy a hacer un repaso súper rápido de lo que se vio. La clasificación de los triángulos según sus lados y según sus ángulos. Las propiedades de los triángulos, aquí yo puse algunas, pero hay más, y nosotros vamos a ocupar la primera y la cuarta. ¿Ya? ¿Qué más? Los nombres que recibían los lados de un triángulo rectángulo según el ángulo que estemos trabajando. ¿Ya? Entonces, el ángulo en cual estemos trabajando es muy importante porque nos da el nombre del cateto. Ya recuerden que los catetos y la hipotenusa son los lados que se trabaja en trigonometría. Entonces, si nosotros estamos trabajando con el ángulo alfa, el cateto opuesto va a ser la o la distancia A. La hipotenusa siempre va a estar opuesta al ángulo de 90 grados. ¿Ya? Y el cateto adyacente siempre va a estar en medio de ¿quién? En medio del ángulo de 90 grados y el ángulo que estemos trabajando. Va a estar en medio de esos dos ángulos. Ahora, si trabajamos con el ángulo beta, con el de acá, ahí va a cambiar un poco las cosas. ¿Por qué? Porque si trabajamos con este ángulo beta, el cateto opuesto ahora va a ser B. La hipotenusa no cambia. Siempre se va a mantener en la misma posición, ¿ya? Opuesta al ángulo del 90 grados. Y el cateto adyacente va a ser el A. ¿Ya? El A va a estar entre el ángulo de 90 grados y el ángulo beta. Entonces es importante que se aprendan los nombres de los lados de un triángulo rectángulo según el ángulo que estemos trabajando. ¿Ya? Después vimos las razones trigonométricas. ¿Ya? Entonces, el seno de alfa o el seno de cualquier ángulo es cateto opuesto dividido por la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Y la tangente, cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. ¿Ya? Eso es como lo más importante que ustedes se tienen que memorizar para lo que viene. Entonces ahora lo que voy a ver es teorema de Pitágoras. A lo mejor ya lo saben, a lo mejor ya lo vieron en algún lado, pero no está de más recordarle algunas cositas. El teorema de Pitágoras se utiliza para triángulo rectángulo, ¿ya? Ahí está, triángulo rectángulo, en el cual dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. ¿Ya? Esta fórmula se aplica solamente para triángulos rectángulos. Entonces, si yo tengo un triángulo rectángulo y conozco el valor de este lado, no sé, voy a dar un número, 7 y aquí, no sé, 8, yo puedo conocer ese lado del triángulo, el triángulo, yo puedo conocer la hipotenusa utilizando este teorema de Pitágoras. Ahora, si me falta un cateto, también puedo aplicar el teorema de Pitágoras para yo encontrar el valor desconocido de algún lado del triángulo rectángulo. Para eso sirve este teorema, para encontrar el valor desconocido de algún lado del triángulo. Entonces, vamos a aplicar este teorema en algunos ejemplos. Son bien sencillos los ejemplos. La idea es que lo sepan ocupar bien este teorema, en el cual dice así. ¿Cuál es el valor de la hipotenusa?
Entonces aquí está la incógnita, yo no sé cuánto vale la hipotenusa, sé que esto es un triángulo rectángulo, ¿ya? Ahí está en 90 grados, y para descubrirlo, yo puedo aplicar Pitágoras, en el cual que dice hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. La hipotenusa no la conozco, no sé cuánto vale, pero le voy a asignar esa letra, x. O sea, x al cuadrado va a ser igual a cateto al cuadrado. Aquí puedo elegir cualquiera. Puedo empezar con el 4 o puedo empezar con el 3. No cambia nada el resultado. Voy a empezar con el 3. Me va a quedar 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y resuelvo esto. 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. Resuelvo esa suma. 9 más 16, eso me da 25. Y para eliminar ese cuadrado de la x, yo aplico la raíz cuadrada. Y me va a quedar que x es igual a la raíz cuadrada de 25. Y ustedes ya saben calcular raíces. Eso es 5. Y ahí encontré el valor desconocido. ¿Ya? Así se aplica el teorema de Pitágoras. Para encontrar el valor desconocido que le falta a este triángulo. Ahora, aquí me faltaba la hipotenusa, ¿ya? Es bien directo. Pero cuando me falta un cateto, tengo que hacer un paso más, ¿ya? Porque aquí, fíjense bien, aquí tengo 90 grados, ahí está la hipotenusa, y este es el cateto. Y yo tengo que descubrir ese cateto de ahí. El mismo procedimiento, pero se le agrega un paso más, ¿ya? Un pasito más. Entonces empiezo, de nuevo, hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Reemplazo con los valores que tengo. Yo sé que la hipotenusa mide 13, entonces aquí coloco 13 al cuadrado va a ser igual a 12 al cuadrado más x al cuadrado, porque no lo conozco. Y ahora empiezo a resolver las potencias. 13 al cuadrado es 169. 12 al cuadrado es 144. Más x al cuadrado. Como yo quiero conocer el valor de la incógnita, aquí empiezo a trabajarlo como ecuación. Y en la ecuación había que despejar la variable desconocida, o la letra, dejarla solita. Entonces, el 144, como está sumando, va a pasar restando. Y ahí me quedó la incógnita solita. Entonces, resuelvo esta resta. 169 menos 144, eso me da 25, igual a x cuadrado. Y para eliminar el x cuadrado, o sea, ese cuadrado que está ahí, aplico raíz cuadrada y me va a quedar que x es igual a la raíz de 25. Y la raíz de 25 es 5. Y ahí encontré el valor del cateto que faltaba. Entonces, este teorema de Pitágoras se puede utilizar para encontrar el valor de la hipotenusa o para encontrar el valor de un cateto. ¿Ya? Entonces, lo importante acá es cómo lo vamos a utilizar después, para lo que viene. ¿Ya? Entonces lo vamos a utilizar para algunas demostraciones y para la clase siguiente. Entonces vamos a empezar a determinar los valores de seno, coseno y tangente para algunos ángulos, especialmente para el de 30, 45, 60 y 90 grados. Ya, entonces, voy a explicar cómo se obtiene esto. O sea, esto ya viene establecido, los datos ya están dados, los valores de estos ángulos o de estas funciones seno vienen dados, ya está listo. ¿Ya? Son esos.
¿Ya? Ahora yo lo que le quiero explicar es cómo los matemáticos llegaron a esos resultados. ¿Ya? Yo les voy a explicar uno solo, ¿ya? Para que lo tengan en mente cómo llegaron y no piensen que se los dieron así como si nada. Entonces, yo les voy a explicar el cómo se obtuvo estos valores. Entonces, ellos tomaron una circunferencia de radio 1, de radio 1. Entonces, es decir que de aquí del centro hacia acá mide 1 centímetro, ¿ya? Y este punto es el 1,0, ¿ya? En el plano. Este sería el 0,1, acá sería el menos 1,0 y aquí sería el 0,-1. Entonces ellos trazaron un radio, y después trazaron la altura. Esto debe ser derecho, espérenme. Tiene que ser derecho. Ya, trazaron la altura. Y la altura siempre cae en 90 grados. Entonces ellos dijeron, ya, voy a calcular el seno de 45 grados. Ya, y colocaron aquí los 45 grados. Entonces ellos sabían que en un triángulo, la suma de sus ángulos interiores es 180. Entonces, si este vale 45, el de acá también vale 45. Y por propiedad de los triángulos, si hay dos ángulos que tienen la misma medida, significa que estos lados son iguales. O sea, es un triángulo, rectángulo isósceles. Entonces, el radio es 1. El radio es 1. La altura no la conozco y la base tampoco la conozco. Entonces ellos dijeron, ya, como no la conozco, le voy a dar el valor de x. Y como estos dos lados son iguales, este también vale x. Entonces dijeron, ya, vamos a aplicar Pitágoras para esto. Entonces, Pitágoras, ¿qué dice? La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más x al cuadrado. ¿Ya? 1 al cuadrado es 1. X cuadrado más x cuadrado son 2x cuadrado. Ya no se puede hacer mucho aquí. Este 2 que está acá está multiplicando al x cuadrado. Y si está multiplicando va a pasar dividiendo. Y después, para eliminar el cuadrado, aplico raíz y me va a quedar que x es igual a la raíz de 1/2. Ese es el valor de x. Ahora, esto hay que trabajarlo un poquito. ¿Ya? Vamos a aplicar algunas propiedades de raíces. Esto se podría separar en 2. Pero la raíz de 1 es 1. Y me queda 1 raíz de 2. Ahora, esto está correcto, ¿ya? Pero este numerito, especialmente cuando hay raíces en el denominador, a los matemáticos no les gusta. ¿Por qué no les gusta? Porque hace que algunas fórmulas o algunos datos fallen. Entonces aquí se hace la racionalización. Entonces, eliminan la raíz del denominador multiplicando por un 1. Un 1 que les conviene, que sería el mismo raíz de 2. Si yo hago esa multiplicación, me daría raíz de 2 dividido en 2. Y ese va a ser el valor del x, el valor del triángulo que está acá. Entonces, voy a borrar ese x, y le voy a dar el valor que tiene, que es raíz de 2 dividido en 2. Y como estos lados del triángulo son iguales, raíz de 2 partido en 2. Entonces, los matemáticos dijeron, perfecto, estamos listos. Entonces dijeron, el seno de 45 grados, ¿cómo se obtiene? Ellos dijeron, es el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Entonces dijeron que el seno de 45 grados es, este sería el cateto opuesto,
¿ya? Si tomamos ese, o si tomamos el de arriba, sería el mismo, así que no va a cambiar. Entonces el cateto opuesto va a ser raíz de 2 dividido en 2, y la hipotenusa es 1. Pero como es 1, no me influye en nada. Entonces, seno de 45 grados es igual a raíz de 2 dividido en 2. Y ahí encontraron el valor de esa función trigonométrica. Y hicieron lo mismo para el coseno de 45, y ahí hicieron lo mismo para el tangente de 45. ¿Ya? Entonces, así se obtiene, o así los matemáticos obtuvieron el seno, coseno y tangente de 45 grados. ¿Ya? Ahora, no les voy a hacer el de 30, 60 y 90 porque no tengo el tiempo suficiente. ¿Ya? Pero yo lo hice para que entendieran un poco el cómo se llegó a eso. Ahora, con estos datos, con el mismo procedimiento, llegaron a la siguiente conclusión. Entonces, el seno de 30 grados es igual a 1/2. El coseno de 30 grados es raíz de 3 dividido en 2. La tangente de 30 grados es igual a raíz de 3 dividido en 3. Seno de 45 grados, raíz de 2 dividido en 2. El coseno de 45 grados es raíz de 2 dividido en 2. Y la tangente de 45 grados es 1. Y así vamos sucesivamente. Ahora, la tangente de 90 no existe, ¿ya? Se me indefine. Así que por eso no hay ningún valor para esta función trigonométrica. Ahora lo importante, ahora no sé si ustedes serán capaces de memorizar esto, ¿ya? Ahí lo ven ustedes. Yo nunca pude memorizarlos todos porque eran demasiados. Entonces, esto es lo que vamos a ocupar ahora. ¿Ya? Y con esto vamos a resolver los ejercicios que vienen. ¿Ya? Ahora, esto se puede ocupar en grados o en radianes. ¿Por qué? Porque me pueden preguntar el seno de pi radianes medio. ¿Y qué grado es ese? ¿Cuál sería de todo esto? Por eso es importante que ustedes sepan pasar de grados a radianes. La tablita de ayer, que quedó como incompleta, pero yo le había explicado cómo se resolvía algunos, tienen que saber hacer esa transformación. Entonces, vamos a transformar algunos en radianes. Ahora, si ustedes lo hicieron, sería mucho mejor para completar este cuadrito inmediatamente. Entonces, voy a empezar a transformar el ángulo de 30 grados en radianes. Entonces, habíamos dicho que 360 grados era igual a 2pi radianes. Y yo quería saber cuánto era el 30 grados. Y esto se resolvía multiplicando cruzado más que nada. Entonces, el x va a ser igual a la multiplicación de los números que estén cruzados, o sea, 30 grados por 2pi radianes, dividido por el número que me queda solito, que sería el 360 grados. Acá lo que tenía que hacer yo era empezar a simplificar. Elimino los grados, ¿ya? Aquí yo puedo simplificar inmediatamente o multiplicar primero. Ahí eligen ustedes. Acá yo voy a multiplicar primero. 30 por 2 me da 60 pi radianes, dividido en 360. Y ahora empiezo a simplificar. Los 0 y el 6 en el 36 se puede simplificar por 6 y me da 1 y abajo me da 6. 6 por 6, sí. Me queda pi sextos. Entonces 30 grados es igual a pi sextos. Ahora, para seguir completando esto, 30 grados es pi sexto
El doble de esto sería pi tercio, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a sacar el de 45 grados. El mismo procedimiento. El mismo. 360 grados es igual a 2pi. Aquí coloco el de 45 grados, porque yo no sé cuántos radianes equivale. Multiplico cruzado. Me va a quedar 45 grados por 2pi radianes dividido en 360 grados. Elimino los grados. Voy a multiplicar primero. 45 por 2 me da 90 pi radianes dividido en 360 grados. Elimino los ceros. Y el 9 en el 36 sí se puede simplificar por 9. Simplifico por 9, me da 1. Y abajo me da 4. Me da 4. Entonces, 45 grados en radianes va a ser pi radianes dividido en 4. Entonces, el doble de eso, que sería 90, va a ser pi medios. ¿Ya? Entonces, yo le puedo preguntar, ¿cuál es el coseno de pi tercio? Entonces usted, pi tercio, 60 grados, 1/2. ¿Ya? Entonces, tiene que saber hacer esa conversión, ¿ya? De grados a radianes o de radianes a grados. Entonces, ahora vamos a trabajar solamente con esta tabla, con esta tablita. Entonces, hay que empezar a hacer ejercicios de aplicación. Y el cómo se utiliza más que nada, ¿ya? Esta tablita, que está acá, me va a ayudar a conocer algunos lados del triángulo rectángulo que yo no conozco. ¿Por qué? Porque, con Pitágoras, yo tengo que tener dos lados del triángulo rectángulo para conocer el tercero. Nada más que eso. Pero aquí, si se fijan, tengo ángulos y conozco un solo lado. Entonces, imposible utilizar Pitágoras acá. ¿Ya? Entonces, ahí entra en juego esto, de las funciones seno, coseno y tangente. Yo con eso puedo encontrar estos valores desconocidos. Bien, entonces acá, como recordatorio, yo voy a colocar cómo se obtiene o cuáles son las razones trigonométricas del seno, que era cateto opuesto, dividido por la hipotenusa, coseno de un ángulo es cateto adyacente, dividido por la hipotenusa, y la tangente, que era el cateto opuesto, dividido por el cateto adyacente. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de estos ocupo para encontrar estos valores? Ya, y ahí está la lógica que tienen que ocupar ustedes. Yo tengo que ocupar una función trigonométrica en el cual esté involucrado el dato que yo conozco y el dato por conocer. Ejemplo, si yo voy a trabajar con este ángulo, con el de 30, el 4 sería mi cateto opuesto. ¿Ya? El A sería la hipotenusa y este sería el cateto adyacente. Entonces, ¿cómo haré esto yo? Aquí yo voy a ocupar cateto opuesto, podría ocupar, no, el seno no lo puedo ocupar. ¿Por qué no podría ocupar el seno? ¿O por qué no podría ocupar el coseno? ¿O por qué no podría ocupar el tangente? Yo tengo que fijarme
el dato que conozco, que sería el 4. Entonces, aquí voy a hacer el reemplazo. Seno de 30 grados va a ser igual ¿a quién? Al cateto opuesto, ya va a ser ordenado, dividido por la hipotenusa. Ya, bien. Pero yo conozco el cateto opuesto, yo sé cuánto vale. Entonces, seno de 30 grados va a ser igual a 4 dividido por A, que es el valor que yo tengo que conocer. Ah, bien. Entonces, aquí lo empiezo a trabajar como si fuera una ecuación. Y en las ecuaciones hay que despejar la variable. El A está dividiendo. Pasa multiplicando hacia el lado izquierdo y me va a quedar que A por seno de 30 grados es igual a 4. Bien, pero ¿cuánto vale seno de 30? Seno de 30 grados es un valor ya conocido. Seno de 30 grados es 1/2. Entonces, en vez de colocar seno de 30, yo lo reemplazo por 1/2. Y ahí voy a encontrar el valor del A. Ese 2 que está dividiendo pasa multiplicando hacia el lado derecho. Me va a quedar 4 por 2. 4 por 2 es 8. ¿Ya? Y A por 1 es A. Entonces A tiene el valor de 8. Y ahí encontré el valor de la hipotenusa. Ahora, lo mismo tengo que hacer para encontrar el B. Yo tengo que buscar una función trigonométrica en el cual me involucre el dato que yo conozco, ahora puede ser el 4, puede ser el 8, y el valor desconocido. Ahí tienen que ver ustedes cuál ocupar. Aquí yo voy a ocupar el coseno. El coseno voy a ocupar. ¿Y por qué voy a ocupar el coseno? Fíjense bien. El coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Por la hipotenusa. El cateto adyacente, en este caso sería el B. ¿Ya? Sería el B. Entonces aquí yo coloco B dividido por la hipotenusa. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? Yo ya la descubrí. Vale 8. Entonces aquí coloco 8. Y como esta es una ecuación, porque yo tengo que encontrar el valor desconocido, este 8 que está dividiendo va a pasar multiplicando al lado izquierdo. Y me va a quedar 8 por coseno de 30 igual a B. ¿Y cuánto es coseno de 30? Entonces aquí yo me devuelvo. Coseno de 30 es raíz de 3 medios. Entonces aquí en vez de colocar coseno de 30, yo coloco raíz de 3 medios. ¿Ya? Y aquí lo que puedo hacer es simplificar el 8 y el 2, ¿ya? Se puede. Simplifico y eso me da 4 por raíz de 3. Ya. Ustedes lo pueden dejar así o lo pueden calcular. ¿Y cómo? Ya tendrían que ocupar la calculadora. ¿Por qué? Porque raíz de 3 es una raíz inexacta, ¿ya? Es un número irracional. Entonces, aquí estarían obligados ya a ocupar calculadora. Y me da el valor de 6,92. Vamos a trabajar con 2 decimales nomás. Y ese sería el valor de B, la distancia de este lado. 6,92. Así se utilizan las funciones trigonométricas.
son para conocer los lados del triángulo rectángulo que me faltan. ¿Dudas con el primero? No, profe, ninguna. Ya, vamos a hacer el siguiente, el de abajito, número 2, y se van a dar cuenta que es el mismo procedimiento. Siempre se hace lo mismo. Esto es bien sencillo, porque ya tenemos los... De hecho, yo hice ese no con coseno, bueno, para sacar el B, sino con tangente y me dio lo mismo, 6.928. Correcto, ahí eligen ustedes el ángulo cuál ocupar, al final le va a dar el mismo valor, ¿ya? Así que no influye mucho. Ahora es importante bien que identifiquen bien cuál es el cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Eso es lo importante. Bien, aquí lo que me piden es calcular el valor de X. De X. Tengo el ángulo, tengo el cateto adyacente. Yo tengo que calcular el cateto opuesto. ¿Qué función trigonométrica me involucra el cateto opuesto y el cateto adyacente? Aquí la Tangente. tangente. La tangente, fíjense bien, involucra el cateto opuesto, que no lo conozco, y el cateto adyacente, que sí lo conozco. Y con eso estoy listo. Entonces aquí yo aplico tangente de quién? Del ángulo de 30 grados, que va a ser igual al cateto opuesto, que no lo conozco, dividido por el cateto adyacente, que sí lo conozco. Y hago lo mismo que en delante. Como tengo que despejar la X y dejarla solita, el 100 está dividiendo. Pasa multiplicando hacia el lado izquierdo. Pasa multiplicando. Y ahora yo tengo que encontrar el valor de la tangente de 30 grados, que es, la busco acá, está al final, raíz de 3 dividido en 3. Entonces, aquí sería 100 por raíz de 3 dividido en 3. Entonces, aquí no tengo más opciones que utilizar la calculadora, porque no se puede simplificar el 100 con el 3, y la raíz de 3 es una raíz inexacta. ¿Ya? Entonces, aquí sí o sí voy a tener que utilizar calculadora cuando llegue a ese punto. Entonces, tenemos 100 por raíz de 3 dividido en 3. Me da 57,73. Vamos a trabajar con dos decimales más, por si acaso. Y ahí estaría el valor de X, el valor de esa altura, 57,73. Y eso es. Entonces, esto es bien sencillo. Lo importante es saber qué función trigonométrica ocupar. Si es la seno, coseno o la tangente. ¿Ya? Y también lo importante es identificar bien quién es el cateto opuesto, cateto adyacente y quién es la hipotenusa. ¿Ya? ¿Dudas, consultas para pasar al otro ejercicio? Este de acá se lo voy a dejar para que practiquen en la casa. ¿Ya? ¿Dudas, Al consultas? parecer, profe, no hay dudas. Vamos a hacer otro. Ya. Este es más sencillo, mucho más sencillo. Entonces me dice, calcule la altura del árbol, ya, de este arbolito, que a una distancia horizontal de 10 metros, su copa se observa con un ángulo de 30 grados. Ya. Entonces vamos a trabajar con ese ángulo y yo necesito calcular la altura. O sea, necesito calcular ese cateto. Y ese cateto recibe un nombre de cateto opuesto. Cateto opuesto. Este sería el cateto adyacente. Y ahí tenía el ángulo. ¿Qué función trigonométrica
tengo que ocupar en el cual involucre cateto opuesto, cateto adyacente. Tangente. Tangente. Entonces aquí ocupo la tangente de ¿qué? De 30 grados, que es igual, lo voy a hacer aquí mejor, cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. El cateto opuesto no lo conozco, pero aquí le pusieron letra I. Y el cateto adyacente sí lo conozco, que es 10 metros. Ya, 10 metros. Entonces ese 10 metros que está dividiendo va a pasar multiplicando al tangente de 30 y eso me va a dar el valor del I. Pero la tangente de 30 era raíz de 3 tercios. Entonces aquí esto lo cambio por raíz de 3 tercios y cuando llega a este punto utilizo la calculadora. Entonces tengo que multiplicar el 10 por raíz de 3 tercios. Y eso me da, espérenme, raíz de 3. 5.77. Perfecto, sí. 5,77. Y eso serían metros. Metros. Entonces, la altura del árbol es 5,77 metros. Y eso es todo. ¿Dudas con ese? Con este no, profe, solo una consulta en el anterior. Cuando dan el valor de alfa, por ejemplo, en el de los tres anteriores, bueno, el ejercicio nos indica que alfa equivale a 0.5, es decir, sería 30 grados, ¿cierto? ¿El de acá? Sí, en ese. Alfa 30 grados. 30 grados. ¿Ya? Ahora, no se confíe de esto, porque aquí no me dan el ángulo. No me dan el ángulo. Aquí me están diciendo, en este ejercicio de acá, usted me pregunta por este, ¿cierto? Sí, profe, por eso. Aquí me están diciendo que la tangente del alfa es igual a un medio, ¿cierto? 0,5 es igual a un medio. Ahora, ¿cómo se obtiene la tangente? La tangente es cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Entonces, si estamos trabajando con el alfa, este va a ser nuestro cateto opuesto y este de acá va a ser nuestro cateto adyacente. Entonces, me va a quedar así. Tangente de alfa es igual a 3 partido en x, ¿no? Cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Pero esto me tiene que dar un medio. Entonces, ¿yo cómo resuelvo esto? Multiplicando cruzado. 3 por 2 me da 6 y x por 1 me da x. Ya encontré el valor del x, 6. ¿Ya? Eso era. Bien, entonces Ya, vamos a seguir haciendo ejercicios de aplicación. Ya, acá está mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque aquí no es necesario ocupar la trigonometría. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo, si se fijan, un triángulo rectángulo en el cual conozco dos de sus lados. Si yo conozco dos de sus lados, yo puedo conocer el tercero. ¿Y cómo? Con Pitágoras. Entonces aquí no es necesario ocupar la trigonometría. Entonces, recordar, hipotenusa al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado.
aquí lo voy a anotar por si acaso, que el C es la hipotenusa y el A es el cateto y el B también es el cateto. Entonces voy reemplazando los datos. El 61 sería la hipotenusa. 61 al cuadrado va a ser igual a 60 al cuadrado más h, que no conozco, h al cuadrado. Y resuelvo esto. 61 al cuadrado es 3721. 60 al cuadrado es 3600 más h al cuadrado. Entonces acá, como yo quiero encontrar el valor de h, tengo que despejar h, dejarlo solito, como lo hacemos en las ecuaciones. Entonces, el 3600, como está sumando, va a pasar restando con su operación contraria. Y ahora resuelvo esta resta. Si no me equivoco, da 121. 121 igual a h al cuadrado. Y para sacar ese cuadrado, uno tiene que aplicar raíz cuadrada y me queda la raíz de 121, que va a ser igual al h. Pero la raíz de 121 se puede calcular, es exacta, es 11. Entonces, la altura del árbol es 11 metros. Entonces aquí no fue necesario aplicar función trigonométrica, porque ya conocía dos lados del triángulo rectángulo, ¿ya? Así que mucho ojo, observen bien los datos que me están dando, ¿ya? No empiecen a sacar seno, coseno, así a lo loco, ¿ya? ¿Dudas con ese ejercicio? ¿Dudas, consulta con ese ejercicio? Si no, No, profe. voy a pasar al otro. Ya. Yo no soy muy bueno para el dibujo, ¿ya? Pero lo voy a hacer igual porque hacer un bosquejo de lo que se pide es súper bueno. Dice, una cometa está unida al suelo por un hilo de 100 metros, que forma con la horizontal del terreno un ángulo de 60 grados. Suponiendo que el hilo está tirante, hallar a qué altura sobre el suelo se encuentra la cometa. Entonces, aquí voy a hacer el volantín. Aquí está el hilo. Y aquí está el suelo. Se ve raro el suelo, pero igual. Y aquí está el ángulo. 30 grados. Y me piden calcular esa altura. 60 grados. Ah, no. A ver. Esa altura. Sí, 60. Sí. ¿Ya? El ángulo de depresión aquí es 60, pero con esto estoy listo, con el de 30. Ya, entonces, me dice que ese hilo, este hilo que une la Tierra con la cometa, mide 100 metros. Me dan ese valor. Y yo quiero calcular la altura, o sea, esto, h. Entonces, aquí está el ángulo, 30 grados. Entonces, este va a ser mi cateto opuesto. Y el 100 va a ser la hipotenusa. La altura siempre va a caer en 90 grados por si acaso. Por eso le puse eso aquí está ahí. La altura siempre cae en 90 grados. Bien, entonces aquí yo tengo que ocupar la función trigonométrica que involucre la hipotenusa y el cateto opuesto. La hipotenusa y el cateto opuesto. Entonces aquí puedo ocupar la función seno. Seno de cualquier ángulo es cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Entonces, reemplazo seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que es h, el que quiero conocer, dividido por la hipotenusa, que ya conozco, que es 100. Y ahí empiezo a hacer el juego nuevamente. El 100, como está dividiendo, pasa multiplicando al seno de 30.
El seno de 30 es un valor que ya sabemos cuánto es. Seno de 30 es un medio. ¿Ya? Seno de 30 es un medio. Entonces aquí reemplazo. 100 por un medio igual a h. 100 por 1 es 100. Dividido en 2. Eso me da 50. ¿50 qué? 50 metros. ¿Ya? Esa es la altura de la cometa que se encuentra sobre el suelo. 50 metros. Profe, si cambia el ángulo, cambia también el valor de la altura, ¿cierto? Sí, sí, cambia. Ah, pero aquí me equivoqué porque yo le puse 30 grados y era 60. Sí, por eso le decía, porque yo lo hice con 60 y me dio otra información. Vamos a cambiarlo, ¿ya? Pero es la misma lógica. Parece que no me va a dar exacto aquí. Ahí, 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 ahí. No sé por qué vi 30. Ya, seno de 60, 60. Y seno de 60, vamos a buscarlo. Seno de 60, aquí está. Raíz de 3, sí, raíz de 3 medio. Entonces yo reemplazo raíz de 3 medio. Entonces aquí estoy obligado a ocupar la calculadora nuevamente. ¿Ya? Recuerden que vamos a trabajar solamente con 2 decimales por si acaso, ¿ya? Entonces 100 por raíz de 3 medio me da 86,6 metros. Ahí está. 86,6 metros. Bien, vamos a hacer otro porque alcanzamos. Vamos. A ver. Ya, vamos a hacer uno más de aplicación y después vienen los de operatorio. Ya. Vamos a hacer el número 2. Número 2. Ya, como dije, yo no soy muy bueno para los dibujos, pero intento hacer lo mejor posible. Así que vamos a hacer el número 2. Dos postes tienen 18 metros y 12 metros de altura. Ya, vamos a hacer dos postes. Se supone que son los postes derechos. Vamos a hacer un poquito más chico ese. Y este que mide 12. ¿Ya? Entonces, esta altura es 18 metros y el de acá mide 12 metros. Sabiendo que la línea recta imaginaria que los une en sus puntos más altos forma un ángulo de 30 grados. Entonces, aquí la línea imaginaria que los une forman ángulo de 30 grados. ¿Ya? Y me piden calcular la distancia, o sea, esta distancia de acá. Esta de acá. Entonces aquí forma un ángulo de 90 y me piden calcular el cateto adyacente. Ahora la pregunta es, ¿cuánto mide ese pedacito de aquí? ¿Cuánto mide? Y la respuesta es 6 metros. Porque el poste más chico mide 12 y el más grande mide 18. Entonces, lo que le falta 12 para llegar a 18 es 6, pedacito que está ahí. Y ya con esos datos, aplicar la función que me involucre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y esa es la tangente. La tangente de 30 grados
es igual ¿a quién? Al cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Tangente de 30, devolviéndome, tangente de 30 es raíz de 3 tercios. Entonces aquí me queda raíz de 3 tercios. El cateto opuesto es 6 y el cateto adyacente no lo conozco. Ya, y aquí empiezo a multiplicar y a dividir todo lo que tenga que hacer. Entonces, el X va a pasar multiplicándose ya. Igual a 6, ¿cierto? Entonces, este 3 que está dividiendo pasa multiplicando. Me va a quedar 18. Y ese raíz de 3 va a pasar dividiendo. ¿Ya? Y ahí aplicar calculadora nomás, no nos queda de otra, porque el raíz de 3 es una raíz inexacta. 18 dividido en la raíz de 3 me da 10,39. 10,39. Entonces la distancia que separa los dos postes es de 10,39 metros. ¿Ya? Así se resolvía ese ejercicio. Ya, ahora vamos a hacer un ejercicio parecido al de la pregunta esencial, que son estos de acá. Ahí la pregunta esencial, seno, ya. Voy a hacer el de acá. Sí, el de acá. Y después el de abajito. Me dice, ¿cuánto mide seno de alfa más coseno de alfa, según el triángulo? Y eso es lo que me da. Ya. Ahora, recordar que el seno de cualquier ángulo es cateto opuesto dividido por el cateto, no, por la hipotenusa. Hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente, hipotenusa. Y la tangente es igual a cateto opuesto, cateto adyacente. Tengo el cateto opuesto. Me falta la hipotenusa. Y para calcular la hipotenusa, Pitágoras. Entonces me va a quedar hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 24 al cuadrado más 10 al cuadrado. 24 al cuadrado, 24 al cuadrado es 576. 10 al cuadrado es 100. Resuelvo esa suma que me da 676. Para eliminar ese cuadrado, aplico raíz cuadrada. Y parece que esa tiene 26, profe. 26. 26. Sí, esa. 26. Y ahí encontré el dato que me faltaba. Entonces ahora empezar a formar. Seno de alfa es cateto opuesto dividido por la hipotenusa. O sea, cateto opuesto va a ser 24, hipotenusa 26. Más coseno de alfa. Coseno es cateto adyacente dividido por la hipotenusa, que es 26. ¿Y cuánto me da esa suma? Como tienen el mismo denominador, se mantiene el denominador y se suma los numeradores. Y eso me da 34 dividido en 26. Aquí puedo simplificar por 2. 17, 13. Y ese era el resultado. ¿Dudas con ese? ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? Al parecer no, profe. No, profe. El de abajo es el mismo procedimiento. Yo necesito calcular la hipotenusa acá, sí o sí.
Entonces, Pitágoras, h al cuadrado va a ser igual a 24 al cuadrado. Ah, el 24 ya lo tengo ahí, bien. Entonces va a quedar 24 al cuadrado más 18 al cuadrado. 24 al cuadrado lo tengo acá, que es 576, más 18 al cuadrado es 324. Si yo resuelvo esta suma, me da 900, si es que no me equivoco. Aplico raíz para eliminar ese cuadrado. Y la raíz de 900 es 30. Y ahí encontré el valor de la hipotenusa. Entonces ahora, a empezar a calcular. Seno de alfa es 24 dividido por la hipotenusa, por 30. Cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Por coseno de beta. Con el ángulo de acá entonces. Coseno de beta. El coseno de beta es cateto adyacente, o sea, 24 dividido por la hipotenusa. Y ahora el 25 dividido en 16. ¿Ya? Entonces aquí, en vez de multiplicar todos estos números grandes, hay que empezar a simplificar. Yo puedo simplificar esto por 6. Si yo simplifico por 6 me queda 4 quintos. Acá también simplifico por 4 quintos. O sea, por 6 me da 4 quintos. Y aquí me da 25 16avos. 4 por 4 me da 16. 5 por 5, 25. Y aquí yo puedo simplificar. Y eso me da 1. Ese era el resultado de ese ejercicio. Eso mismo tienen que hacer en la 1 de la pregunta esencial. Y para allá voy a explicar eso. Dice, alfa corresponde a un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Si coseno de alfa es 9 quinceavos, ¿cuál es el valor de seno de alfa más tangente de alfa menos 12 quinceavos? Ya. Entonces lo que tienen que hacer acá, primero, el dibujito. Profe, Si no, ese es el de la mañana. ahí sí. ¿Ese, cierto? Sí, con la tarde. Lo que tengo que hacer yo acá es el dibujo en la 1, sí o sí. Aquí le hago el 90 grados, pongo el A, B y el C. El alfa, el ángulo alfa, lo pueden colocar aquí o ahí. Eso lo eligen ustedes, ¿ya? Ahora, ¿cómo se obtiene el seno de alfa o el seno de cualquier ángulo? ¿Cómo se obtiene? Cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Es decir, 12 va a ser mi cateto opuesto, 15 la hipotenusa. Este va a ser 12 y 15 la hipotenusa. Entonces, para yo reemplazar los valores, yo tengo que encontrar el valor de ese cateto. ¿Y cómo encuentro el valor de ese cateto? Con Pitágoras. ¿Ya? Yo aplico Pitágoras y voy a encontrar el valor de ese cateto. Y después empiezo a reemplazar. ¿Por qué? Aquí me piden tangente de alfa. Y tangente de alfa es cateto opuesto, que sería 15. ¿O no? Cateto opuesto. No, ese es 15, no. Es 12. 12 dividido por el cateto adyacente, que sería el valor que voy a encontrar acá. Esto va a ser un numerito. Menos el coseno de alfa. Coseno de alfa, que es el valor de ese numerito, que lo voy a calcular con Pitágoras, dividido por la hipotenusa, que es 15. Más el 4 quinceavos. Entonces aquí todo depende del resultado que me dé aquí aplicando Pitágoras. Y después resuelvo esa suma. Y el de acá dice, ¿cuál es el ancho del río? O sea, me piden el ancho del río, que sería AB. Si AC, o sea, esto
Mide 30 metros. ¿Y qué es esto? ¿Qué cateto es? ¿Será cateto opuesto, adyacente o hipotenusa? ¿Qué será ese 30 metros? Hipotenusa. Hipotenusa, perfecto. Y me dan el ángulo de 30 grados. Y yo quiero calcular eso. Entonces aquí yo tengo que aplicar una función que involucre hipotenusa y el cateto opuesto. No lo digan en voz alta. Yo tengo que ocupar una función que ocupe el cateto opuesto y la hipotenusa. Y eso es todo. Y después reemplaza con el valor que ya está en la tablita y van a encontrar el ancho del río. Recuerden que cualquier duda, consulta, me hablan al WhatsApp. La idea es que envíen su pregunta esencial antes del día viernes 10 de la noche para poder revisárselo y para que lo corrijan si es que tienen algo malo, ¿ya? Para que así puedan optar al 7. Y envíen su pregunta esencial para que nos den la prueba, ya que la prueba es mucho más difícil que esto. Y eso, ¿ya? Hasta aquí quedamos hoy. Próxima semana.